Tenía 27 años y cargaba todo lo que le quedaba en una mochila desgastada que le rozaba el hombro izquierdo. No había mucho adentro. Algo de ropa, un poco de comida y una foto que ya no miraba, pero que tampoco se atrevía a tirar. Caminaba desde el amanecer, y el sol de la tarde la golpeaba sin misericordia. La carretera era de tierra, angosta, flanqueada por campos secos y árboles que parecían rendidos de tanto aguantar el calor. No había vehículos, no había señales, solo ese camino que se extendía adelante, como si no tuviera intención de terminar nunca. No tenía destino, o más bien, su destino era cualquier lugar donde alguien necesitara manos que trabajaran. Había perdido su trabajo en la ciudad 3 meses atrás. Luego, perdió el cuarto que rentaba. Luego, perdió lo poco que le quedaba de familia, cuando su madre murió sin dejarle nada más que deudas y recuerdos amargos. Valentina no se quejaba de nada de esto. No era el tipo de persona que se queja. Simplemente seguía caminando, porque detenerse le parecía peor que cualquier cosa que pudiera encontrar adelante. Pero algo no estaba bien esa tarde. No era solo el cansancio, ni el hambre que le apretaba el estómago desde el mediodía. Era algo en el aire. Una sensación extraña, difícil de nombrar, como cuando uno sabe que está a punto de llegar a algún lugar sin saber todavía cuál es. Y entonces lo escuchó. Un llanto. No uno, sino dos. Dos voces pequeñas, desesperadas, que rasgaban el silencio de la tarde como algo que no debería estar ahí. Valentina se detuvo en seco. Miró hacia los lados. A su derecha, detrás de un cerco de madera vieja y una hilera de árboles descuidados, había una casa. Una granja, más bien, con un jardín que alguna vez debió ser hermoso y que ahora era solo maleza y tierra seca. Una camioneta oxidada estaba estacionada al costado, y en el porche, sentado en los escalones, había un hombre. Lo que no sabía era que ese hombre iba a cambiarle la vida. O quizás era al revés, que ella iba a cambiarle la vida a él. Eso también era posible. Eso también, a veces, es lo que hace el destino. El hombre sostenía a 2 bebés, uno en cada brazo, y claramente no sabía qué hacer con ninguno de los dos. Los niños lloraban con esa intensidad brutal que solo los recién nacidos tienen, esa intensidad que no conoce pausas ni compasión. El hombre los mecía torpemente, los acomodaba, los volvía a mecer. Nada funcionaba. Tenía el pelo sin peinar, la barba de varios días, la camisa sucia y los ojos de alguien que no ha dormido en mucho tiempo. O quizás, los ojos de alguien que ya no sabe para qué sirve dormir. Valentina se quedó parada frente al cerco, mirándolo. Él no la vio de inmediato. Estaba demasiado concentrado en su propio desastre particular, en esos 2 seres pequeños que dependían de él y que en ese momento parecían acusarlo de algo que él no entendía del todo. Ahí fue cuando todo cambió. Valentina abrió el portón del cerco. No llamó. No preguntó si podía pasar. Simplemente entró. Caminó hacia el porche con paso tranquilo y dijo con una voz calma, casi sin inflexión: ¿Me permite? El hombre la miró por primera vez. Sus ojos eran oscuros y estaban vacíos de una manera que Valentina reconoció de inmediato, porque ella misma había tenido esos ojos en algún momento de su vida. Eran los ojos de alguien a quien la vida le había sacado algo importante y que todavía no había encontrado cómo seguir adelante sin eso. No dijo nada. Simplemente extendió uno de los bebés hacia ella, casi por reflejo, como si cualquier ayuda fuera bienvenida, aunque viniera de una desconocida que apareció de la nada en un camino polvoriento al final de la tarde. Valentina tomó al niño. Lo acomodó contra su pecho, lo apoyó sobre su hombro y empezó a palmearle la espalda suavemente, con un ritmo constante y calmo. En menos de 2 minutos, el bebé dejó de llorar. El hombre la miró como si hubiera hecho un milagro.
Pero algo no estaba bien en la manera en que él la miraba. No era gratitud, exactamente. O no era solo gratitud. Era algo más complicado, más oscuro, como si la aparición de una mujer en su porche fuera, al mismo tiempo, una solución y una amenaza que todavía no sabía cómo procesar. Y ese fue el momento en que Valentina supo que la historia de este hombre era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Su nombre era Marcos. Tenía 34 años y había vivido toda su vida en esa granja que su padre le había dejado. Había trabajado la tierra desde joven, había cuidado el ganado, había construido con sus propias manos algunas de las cosas que todavía estaban en pie. Era el tipo de hombre que cree en el trabajo, en la constancia, en que las cosas buenas se ganan con esfuerzo y que lo que uno construye con sus manos nadie te lo puede quitar. Hacía 2 años había conocido a Sofía en el pueblo. Ella era diferente a todo lo que él había conocido antes. Alegre, llena de energía, con una manera de mirar el mundo que hacía que todo pareciera menos pesado. Se habían enamorado rápido, se habían casado en menos de 1 año, y cuando ella quedó embarazada de gemelos, Marcos había sentido que su vida finalmente tenía el sentido completo que siempre le había faltado, que todo lo que había hecho hasta ese momento tenía un para qué. Lo que no sabía era que ese sentido estaba a punto de romperse de la peor manera posible. 3 semanas después de que nacieron los mellizos, Tomás y Luca, 2 niños perfectos, llegó Diego. Diego era el hermano de Marcos, 4 años menor, con esa facilidad para el encanto que Marcos nunca tuvo. Había estado viviendo en la capital los últimos años, trabajando en cosas que nunca quedaban del todo claras, apareciéndose de vez en cuando con regalos y con historias que sonaban bien. Llegó a la granja para conocer a sus sobrinos, para celebrar, para estar con la familia. Marcos lo recibió con los brazos abiertos, como siempre hacía. Diego era su hermano. Era sangre, y uno no le cierra la puerta a la sangre. Pero algo no estaba bien desde el primer día. Marcos no supo verlo entonces. Estaba demasiado cansado, demasiado ocupado con los bebés, demasiado absorto en ese caos maravilloso y agotador que es tener 2 recién nacidos al mismo tiempo. No vio las miradas que se cruzaban entre Diego y Sofía. No escuchó las conversaciones que se cortaban cuando él entraba a una habitación. No notó que su hermano, que supuestamente había venido a quedarse 2 semanas, empezaba a inventar razones para prolongar su estadía. Y entonces pasó algo que Marcos todavía no podía pensar sin que el piso se le hundiera bajo los pies. Una mañana se despertó y la cama estaba fría. Sofía no estaba. Fue a buscarla y no la encontró en ningún lado de la casa. Fue al cuarto de Diego y tampoco estaba. La camioneta de su hermano había desaparecido del garaje. En la mesa de la cocina había una nota. Marcos la leyó 3 veces antes de que las palabras le entraran de verdad. Decía que lo sentía, que no había sido su intención, que a veces las cosas pasan y uno no puede controlarlas, que los niños iban a estar mejor con él porque ella no estaba hecha para esto, que por favor no la buscara. No era la letra de Sofía. O sí, era su letra, pero no era ella. O era ella, pero Marcos ya no la reconocía en esas palabras. Los dejaron solos, a él y a sus 2 hijos de 3 semanas de vida. Ahí fue cuando todo cambió, pero al revés. Cuando el mundo que Marcos había construido se derrumbó de una sola vez, sin aviso, sin piedad, traicionado por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Su mujer, su hermano. No una traición, sino 2. No un golpe, sino 2 golpes que llegaron juntos y desde el mismo lado, desde el lugar donde uno menos lo espera y donde más duele. Llevaba 20 días solo cuando apareció Valentina. 20 días de noches sin dormir, de llantos que no sabía cómo callar, de biberones que se enfriaban y de un silencio en la casa
que pesaba más que cualquier cosa que Marcos hubiera cargado en su vida. 20 días de mirar el teléfono y no llamar a nadie porque no sabía cómo decirlo, porque no encontraba las palabras para explicar algo que él mismo todavía no terminaba de entender. 20 días de una rabia que no sabía dónde poner y de un dolor que era demasiado grande para tener nombre. Valentina no le preguntó nada de esto esa primera noche. Se quedó en el porche hasta que los dos bebés estuvieron dormidos. Luego ayudó a Marcos a acomodarlos en sus cunas y cuando él dijo, con una voz que sonaba a algo muy gastado, «No tengo dónde ofrecerle que se quede», ella simplemente respondió, «No importa. Si me permite quedarme esta noche, mañana veo». Y así empezó todo. No fue una decisión grande. No fue un momento dramático, ni una promesa solemne. Fue simplemente una mujer cansada que encontró un lugar donde había trabajo que hacer, y un hombre deshecho que no podía rechazar ayuda aunque quisiera. A la mañana siguiente, cuando Marcos se despertó después de dormir 4 horas seguidas por primera vez en semanas, encontró a Valentina en la cocina. Había preparado café, había calentado los biberones, había cambiado a los 2 bebés y estaba lavando la ropa acumulada que nadie había tocado en días. Lo hacía todo en silencio, con esa eficiencia tranquila de alguien que sabe trabajar sin hacer ruido, sin pedir reconocimiento, sin esperar que nadie le agradezca. Marcos la miró desde el umbral de la puerta y sintió 2 cosas al mismo tiempo. Alivio. Un alivio tan grande que casi lo derrumbó ahí mismo, apoyado en el marco. Y desconfianza. Una desconfianza nueva, reciente, que todavía le dolía como una herida que no había cerrado. Porque Sofía también había sido así alguna vez. Tranquila, eficiente, confiable. Y miren cómo había terminado eso. Lo que no sabía era cuánto tiempo le iba a tomar entender que no todas las personas son iguales. Valentina se quedó. No porque Marcos se lo pidiera explícitamente. Eso nunca pasó, no en esos primeros días. Se quedó porque había trabajo, y el trabajo era real y necesario, y ella era buena haciéndolo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los bebés con una paciencia que Marcos miraba de lejos y no terminaba de entender. No era la paciencia de alguien que está actuando un papel. Era la paciencia de alguien que realmente estaba ahí, presente, sin otra agenda. Pero Marcos no confiaba en eso. Todavía no. La miraba a veces con una frialdad que rozaba la rudeza. Le hacía preguntas cortas, directas, casi hostiles. ¿De dónde viene? ¿Qué hacía antes? ¿Por qué no tiene a dónde ir? Las preguntas que en realidad decían otra cosa, que en realidad decían, ¿quién eres? ¿Y cómo sé que no me vas a hacer lo mismo que me hicieron ellos? Valentina respondía sin ponerse a la defensiva. Su historia era simple y no tenía nada que esconder. Había trabajado en una fábrica, había perdido el trabajo, había intentado encontrar otra cosa en la ciudad y no había podido. Había decidido probar suerte en el campo. Sin familia cercana, sin deudas grandes, sin complicaciones. Una vida que se había ido vaciando de a poco hasta que solo quedaron ella y una mochila. ¿Y no le da miedo estar sola? Le preguntó Marcos una tarde, casi sin querer, mientras reparaba el cerco del jardín y ella colgaba ropa en la soga tendida entre 2 árboles. Valentina pensó antes de responder. El miedo ya lo tuve. Ahora ya no sé si lo que siento es miedo o simplemente es que me acostumbré a no tener garantías. Marcos no dijo nada. Siguió clavando el poste. Pero algo en esa respuesta le quedó dando vueltas durante días, como una frase que uno escucha y no sabe bien por qué no se va. Los días pasaron. Y luego las semanas. La casa fue cambiando de a poco, casi sin que nadie lo decidiera. Valentina limpiaba lo que estaba sucio, reparaba lo que podía reparar, plantaba cosas en el jardín que empezaban a crecer tímidamente entre la maleza. No pedía permiso para nada de esto. Simplemente lo hacía, porque era lo que había que hacer,
y porque en algún lugar de esa casa había huellas de algo que había salido muy mal, y era mejor cubrirlas con cosas nuevas antes de que siguieran pudriéndose ahí. Había una habitación que Marcos nunca abría. Valentina lo notó desde el principio, pero no preguntó. Semanas después, cuando pasó frente a esa puerta cerrada y Marcos estaba cerca, él dijo de pronto, sin que viniera a cuento: «Era el cuarto de ella. No he podido entrar». Valentina asintió. No dijo nada más. Pero al día siguiente, cuando Marcos salió a trabajar en el campo, ella abrió esa puerta, entró, y pasó 2 horas sacando las cosas de Sofía, doblándolas con cuidado, guardándolas en cajas que puso en el fondo del galpón. Cuando Marcos volvió, la habitación estaba vacía y limpia, con la ventana abierta y el sol de la tarde entrando de costado, iluminando el piso de madera y el polvo que flotaba en el aire como si también estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Marcos se quedó parado en el umbral. Miró el cuarto en silencio durante un momento largo. Luego dijo, en voz baja: «Gracias». Y en esas 2 palabras había algo que no era solo gratitud. Pero algo no estaba bien todavía. Y Valentina lo sabía. La desconfianza de Marcos era real y tenía razones reales, y ella no iba a fingir que no existía. Había noches en que él llegaba a la cocina cuando ella estaba preparando la cena y se quedaba parado en la puerta con esa mirada que lo decía todo, que la veía y al mismo tiempo miraba a través de ella, buscando algo que todavía no encontraba, o que quizás no quería encontrar, porque encontrarlo significaba bajar la guardia, y bajar la guardia significaba volver a estar expuesto. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Era una noche de miércoles, sin nada de especial. Valentina estaba durmiendo en el cuarto que Marcos le había dado, el cuarto de los trastos que ella había convertido en algo habitable con muy poco, cuando escuchó a Tomás. No era el llanto normal de hambre o de pañal. Era otra cosa, un sonido diferente, más agudo, más continuo, con una urgencia que le heló la sangre antes de que pudiera entender por qué. Se levantó de inmediato y fue al cuarto de los bebés. Tomás ardía. La fiebre era alta, demasiado alta para ser algo sin importancia. Lo tomó en brazos y fue directamente a despertar a Marcos. «Hay que ir al hospital, ahora». Marcos tardó 2 segundos en reaccionar. Esos 2 segundos de confusión que tiene cualquiera cuando se despierta de golpe. Y luego se paró de la cama, y en 10 minutos estaban en la camioneta, con Tomás envuelto en una manta y Valentina sosteniéndolo en el asiento del acompañante, mientras Marcos manejaba a toda la velocidad que se atrevía en la oscuridad del campo. Lo que no sabía Marcos era lo que iba a descubrir esa noche. No sobre el niño, sobre ella. En la guardia del hospital, mientras esperaban que el médico terminara de revisar a Tomás, Marcos estaba parado en el pasillo, con las manos metidas en los bolsillos y esa rigidez en la mandíbula que ponía cuando estaba tratando de no perder el control. Valentina estaba sentada en una silla de plástico, con Luca dormido sobre su pecho. Había traído a los 2 porque no había a quien dejarle al otro, y lo miraba sin decir nada, esperando. Después de un momento largo, Marcos dijo: «Usted no tenía por qué hacer esto». «¿Qué cosa?» «Nada de esto. Quedarse, hacerse cargo, no era su problema». Valentina lo miró un momento. «Los niños no tienen la culpa de nada». «No, pero tampoco son suyos». Hubo una pausa. Valentina bajó la vista hacia Luca, que dormía con esa confianza absoluta que solo tienen los bebés, esa confianza de que el mundo va a seguir siendo seguro mientras alguien lo sostenga. Y algo en esa imagen, esa criatura pequeña durmiendo sobre ella sin ninguna duda, le dio las palabras. A veces las cosas que más importan son justamente las que no son tuyas por derecho, dijo finalmente, las que uno elige. Marcos no respondió, pero algo en él se movió en ese momento, algo sutil,
casi imperceptible, como cuando una puerta que estaba trabada desde hace mucho tiempo empieza a ceder sin que nadie la fuerce. Tomás tuvo una infección. No era grave. Con antibióticos y cuidados iba a estar bien en una semana. Volvieron a la granja al amanecer, con el niño dormido y la luz del día empezando a entrar lenta por los campos, tiñendo todo de un naranja suave que hacía que el mundo pareciera menos difícil. Marcos estacionó la camioneta y se quedó quieto un momento antes de bajarse. Luego dijo, sin mirarla, con la vista puesta en el jardín: «Hay un cuarto más grande, si quiere mudarse ahí». Era una cosa pequeña, pero no era pequeña en absoluto. Las semanas siguientes fueron diferentes. Algo había cambiado en la manera en que Marcos la miraba. No era todavía confianza plena, no era todavía apertura total, pero ya no era esa frialdad defensiva de antes. Empezó a hablarle más, a contarle cosas de la granja, de cómo funcionaban los cultivos, de qué había que hacer en qué época del año, de los problemas con el riego y las decisiones que tenía que tomar antes de que llegara el verano. Cosas prácticas, sí, pero contadas de una manera que empezaba a incluirla en el paisaje de ese lugar, como si poco a poco fuera encontrando natural que ella estuviera ahí. Y entonces pasó algo más. Una tarde de lluvia, cuando los bebés dormían la siesta y el ruido del agua en el techo convertía todo en algo más quieto y más íntimo, Marcos apareció en la cocina, donde Valentina estaba remendando una camisa, y se sentó frente a ella sin que ella se lo pidiera. Estuvo callado un momento, con las manos sobre la mesa, mirando un punto fijo entre los dos. Luego dijo: «¿Puedo contarle algo?» «Claro», dijo ella, sin levantar los ojos de la costura. Y Marcos le contó todo. Lo de Diego, lo de Sofía, lo de la nota en la mesa de la cocina. Lo contó sin adornos, con esa manera seca y directa que tenía de decir las cosas, pero con una voz que en algunos momentos se quebraba levemente y luego se recomponía, como alguien que ha practicado no derrumbarse y todavía no está del todo seguro de haberlo logrado. Le contó que lo que más le dolía no era haber perdido a Sofía, que también dolía, claro que sí, pero era un dolor que podía entender, porque el amor a veces se termina, y eso es una cosa que la vida le hace a la gente. Lo que no podía entender, lo que todavía no encontraba dónde poner, era lo de Diego, su hermano, su sangre. Crecimos juntos, dijo. Yo lo defendí toda la vida. Cuando era chico, y los otros chicos se metían con él, yo estaba ahí. Cuando necesitó dinero, yo se lo di. Siempre, sin condiciones. Y él se detuvo. Valentina esperó sin decir nada. Uno puede entender que alguien no te quiera, que alguien se enamore de otra persona. Esas cosas pasan. Pero que sea tu hermano, eso es otra cosa. Eso es como si te arrancaran algo que creías que era parte de vos, algo que dabas por sentado que siempre iba a estar. Valentina dejó la costura sobre la mesa. Lo miró directamente. ¿Y qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Va a seguir cargándolo? Marcos la miró. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de esa manera. No como un consejo disfrazado de pregunta, no como algo que esperaba una respuesta determinada, sino como una pregunta real, abierta, que genuinamente quería saber. «No sé si puedo soltarlo», dijo. «No le estoy preguntando si puede. Le estoy preguntando qué va a hacer». Hubo un silencio largo entre los dos. La lluvia seguía cayendo afuera, golpeando el techo con esa constancia que tiene el agua cuando decide quedarse un rato. «Supongo que voy a seguir adelante», dijo Marcos finalmente, con una voz que sonaba a algo que se estaba decidiendo en ese mismo momento. «No porque me lo merezcan, sino porque si no lo hago, me quedo atascado ahí para siempre. Y mis hijos necesitan un padre que esté presente, no uno que esté mirando para atrás todo el tiempo». Valentina asintió despacio. «Eso me parece lo más honesto que le he escuchado decir». Marcos casi sonrió. No del todo, pero casi, y eso ya era algo.
Lo que no sabía ninguno de los dos era que en esa conversación de lluvia algo había cruzado una línea que antes no existía. No era amor todavía. Era demasiado pronto para eso, y los dos lo sabían sin tener que decirlo. Pero era algo real. Era el comienzo de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya ocupaba un lugar en la habitación, presente e innegable como el olor a tierra mojada que entraba por la ventana entreabierta. Los meses pasaron. Tomás y Luca crecieron con esa velocidad que tienen los bebés cuando uno no presta atención. De repente, ya no eran recién nacidos, ya sonreían, ya seguían con los ojos las cosas que se movían, ya extendían los brazos cuando Valentina se acercaba. Eso era lo que más le costaba a Marcos al principio, ver cómo sus hijos la buscaban a ella, cómo reconocían su olor y su voz antes que cualquier otra cosa, cómo se calmaban con ella de una manera que a veces con él no funcionaba de la misma manera. Hubo una noche en que Marcos se quedó parado en la puerta del cuarto de los bebés, mirando cómo Valentina acostaba a Luca después de darle el biberón. Lo acomodó con cuidado, le cantó algo en voz muy baja, una canción sencilla, una melodía simple y tranquila que Marcos no reconocía. Y cuando el niño cerró los ojos, ella se quedó un momento con la mano apoyada en su pecho, sintiendo cómo respiraba, asegurándose de que estuviera bien antes de irse. Marcos tuvo que irse a su cuarto porque no quería que ella lo viera con los ojos húmedos. No era tristeza, exactamente. O no era solo tristeza. Era algo más complicado. Era ver a sus hijos recibir el amor que merecían, de una persona que no tenía ninguna obligación de dárselo y que lo hacía de todas formas, con esa naturalidad de quien no está actuando, sino simplemente siendo. Y era darse cuenta, despacio, pero sin vuelta atrás, de que el mundo a veces te quita las cosas a través de las personas que más querés, para dártelas después a través de alguien que ni siquiera conocías. El jardín volvió a florecer ese verano. Valentina había plantado tomates, zapallitos, algunas flores que decía que eran para el ánimo más que para otra cosa. La casa olía diferente, a comida recién hecha, a jabón, a esas cosas pequeñas y cotidianas que hacen que un lugar sea habitable, que hagan que uno quiera volver. Las herramientas estaban ordenadas. La ropa estaba limpia y doblada. Los niños dormían sus horas y estaban gordos y colorados y llenos de esa vitalidad satisfecha que tienen los bebés bien cuidados. Una tarde, Marcos estaba trabajando en el tractor y se detuvo un momento para beber agua. Miró hacia la casa. Valentina estaba en el jardín con los dos bebés en una manta sobre el pasto, mostrándoles las flores, diciendo los nombres de las cosas, con esa voz paciente que usaba siempre con ellos. Los niños la miraban con esa concentración total que tienen los chicos pequeños cuando algo les parece importante o maravilloso. Marcos la miró un momento largo, sin apuro, y pensó, sin buscarlo, sin decidirlo, esta es mi familia. No lo dijo en voz alta, todavía no estaba listo para decirlo, pero lo pensó, y el pensamiento se quedó ahí, tranquilo y firme, sin pedirle nada. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Llegó una carta. Era de Diego. Una carta larga, manuscrita, llena de justificaciones y de frases que querían explicar lo inexplicable. Decía que lo sentía, que había estado pensando mucho, que quería que Marcos supiera que no había sido su intención hacerle daño, que las cosas simplemente habían pasado, como si las cosas pudieran pasar solas, sin que nadie las eligiera, que Sofía y él seguían juntos, que vivían en otra ciudad, que las cosas estaban bien para ellos. Al final de la carta, casi como un agregado, casi como un pensamiento que llegó tarde, preguntaba cómo estaban los niños. Marcos leyó la carta una vez, la dobló, la dejó sobre la mesa, y estuvo todo el día sin decir nada, trabajando con esa concentración excesiva que tiene la gente cuando necesita no pensar.
Esa noche, después de que los bebés estuvieron dormidos, Valentina encontró la carta en la mesa y lo miró a él en silencio, esperando. Marcos estaba sentado con un vaso de agua fría entre las manos, mirando la ventana oscura. ¿La leyó?, le preguntó ella. Sí. ¿Y? Marcos tardó un momento. Quiere saber cómo están los chicos. ¿Y usted qué quiere hacer? No sé si quiero hacer nada. No sé si tengo la energía para el odio, ¿sabe? Eso también cansa. Cargar con eso todos los días, alimentarlo, mantenerlo vivo. Eso cansa más de lo que parece. Valentina asintió despacio, sin decir nada todavía. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, dijo él, más para sí mismo que para ella, como alguien que está pensando en voz alta y necesita escucharse. Significa que yo elijo no dejar que eso siga siendo lo más importante de mi vida. Significa que les doy menos poder del que ya me quitaron. Valentina lo miró un momento largo. ¿Cuándo empezó a pensar así? Marcos la miró. Y por primera vez en mucho tiempo, en demasiado tiempo, sonrió de verdad. No casi, sino de verdad, con esa sonrisa que llega cuando uno no la estaba buscando. No sé. Supongo que alguien me lo enseñó sin que yo me diera cuenta. Hubo un silencio entre los dos, que era diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la distancia, ni el silencio de la desconfianza. Era el silencio de dos personas que se conocen lo suficiente como para no necesitar llenar todos los espacios, que han aprendido a estar juntas sin que eso requiera palabras constantes. Valentina recogió la carta y la puso en el cajón de la mesa. Cuando quiera responderla, la tiene ahí. Si no quiere responderla, también está bien. Marcos la miró irse hacia el pasillo. Y antes de que llegara a la puerta dijo, en voz baja pero clara: Valentina. Ella se detuvo. Gracias. Por todo. Ella no se dio vuelta de inmediato. Se quedó un momento de espaldas, y cuando se volvió, tenía una expresión que Marcos no le había visto antes. Algo más abierto, menos guardado, como si una tensión que había estado cargando desde hacía mucho tiempo se hubiera aflojado un poco, como si también ella hubiera estado esperando algo sin saber exactamente qué. No tiene que agradecerme nada, dijo. Yo también encontré algo acá. Y ese fue el momento. No hubo declaración grandiosa ni gesto dramático. No hubo promesas solemnes ni abrazos de película. Hubo simplemente ese intercambio de miradas entre dos personas que de repente se ven de verdad, que de repente se reconocen en el otro, sin necesidad de que nadie lo nombre en voz alta. Lo que vino después fue despacio, como todo lo que vale la pena. Hubo más conversaciones de noche, cuando los bebés dormían y la casa estaba en ese silencio particular que tiene el campo cuando oscurece y el mundo se reduce a lo que hay adentro. Hubo tardes de trabajo compartido donde las manos rozaban sin querer y ninguno de los dos se alejaba. Hubo miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Y hubo una noche de invierno, cuando el frío había entrado por las ventanas y los dos estaban en la cocina tomando mate en silencio. Un momento en que Marcos dijo sin preámbulo: No me imagino esta casa sin usted. Valentina bajó la vista al mate. Lo hizo girar entre sus manos, sintiendo el calor a través de la madera. Yo tampoco me imagino irme, dijo en voz baja. Entonces, no se vaya. Era la cosa más simple que alguien le había dicho en mucho tiempo. Y quizás por eso fue lo que más le llegó, porque no tenía condiciones, no tenía explicaciones, no pedía nada a cambio. Era solo eso. No me voy, dijo ella. Y no se fue. La primavera llegó con Tomás y Luca, dando sus primeros pasos torpes sobre el pasto del jardín, cayéndose y levantándose con esa determinación indestructible que tienen los chicos pequeños cuando deciden que van a caminar, aunque el equilibrio todavía no los acompañe. Valentina los miraba desde el porche con una taza de café en la mano, y cuando Luca cayó por tercera vez y se largó a llorar,
Fue ella quien bajó los escalones y lo levantó, y lo abrazó, y le dijo con toda la convicción del mundo: «Otra vez, campeón», hasta que el niño dejó de llorar y volvió a intentarlo. Marcos estaba parado en el borde del jardín, mirándola. Ya no miraba a través de ella. La miraba a ella directamente, con esa claridad que tarda en llegar, pero que cuando llega ya no se va. Un día de esos, sin que hubiera un evento particular que lo marcara, Marcos dejó de llamarla usted y empezó a llamarla por su nombre. Y Valentina dejó de reservarse las cosas que pensaba y empezó a decirlas, despacio, de a una, como quien abre una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y necesita que entre el aire antes de pasar. Hablaron de muchas cosas, de la vida antes de conocerse, de las cosas que habían perdido y de las que habían elegido no lamentar más. Marcos le contó de su padre, de cómo había aprendido a trabajar la tierra desde chico, de qué significaba para él esa granja que a otros les podía parecer solo un pedazo de campo, pero que para él era todo lo que tenía de concreto y permanente en el mundo. Valentina le contó de su madre, de los años de fábrica, de esa foto que todavía llevaba en la mochila, y que era de cuando tenía 12 años y la vida todavía le parecía algo que podía manejarse. ¿La puedo ver?, le preguntó Marcos una noche, con una curiosidad genuina que no escondía. Valentina fue al cuarto y volvió con la foto. Se la extendió. Marcos la miró con atención. Era una nena de 12 años con el pelo atado y una sonrisa enorme, parada frente a lo que parecía una feria o un parque de diversiones. Tenía los ojos llenos de algo que solo tienen los chicos cuando todavía no saben que el mundo puede ser difícil, cuando todavía creen que todo va a estar bien. «Esa sos vos todavía», dijo Marcos, devolviéndole la foto. Valentina lo miró. «¿Qué querés decir?» «Que esa manera de estar en las cosas, de hacerlas porque hay que hacerlas, sin quejarte, con esa tranquilidad que tenés, eso no lo aprendiste de grande. Eso lo traes desde siempre». Valentina no supo qué responder. Se quedó mirando la foto un momento más y luego la guardó. Pero algo de lo que él había dicho se le quedó adentro, en ese lugar donde van las palabras que importan de verdad. El verano siguiente, cuando Tomás y Luca ya caminaban sin caerse y decían algunas palabras sueltas con esa mezcla de claridad y misterio que tienen los chicos de 1 año, Marcos le preguntó a Valentina si quería casarse con él. No lo hizo con ceremonia. Estaban desayunando, los niños en sus sillas altas, tirando pedacitos de pan al piso, como si ese fuera el juego más interesante del mundo. Y Marcos dijo simplemente, entre un sorbo de café y el siguiente: «Quiero que esto sea oficial, si vos querés». Valentina lo miró por encima de la taza. «¿Cuándo empezaste a decirme vos?» Marcos se encogió de hombros. «Hace un tiempo. ¿Es un problema?» «No», dijo ella. Y luego, después de un momento en que lo miró de verdad, sin rodeos: «Sí quiero». No hubo anillo en ese momento. Hubo 2 adultos que se miraron por encima de una mesa llena de migas y 2 niños ruidosos que no entendían nada de lo que pasaba, pero que igual parecían contentos, y que se dijeron que sí, con la misma sencillez con que se dicen todas las cosas que realmente importan. La boda fue pequeña. Unas pocas personas del pueblo que conocían a Marcos de toda la vida. El juez de paz, que vino a la granja porque era más fácil que ir al registro civil con 2 bebés. Valentina se puso un vestido azul que había comprado en el pueblo, y Marcos se puso la camisa que guardaba para las ocasiones especiales y se casaron en el jardín que ella había hecho florecer, con Tomás y Luca en brazos de 2 vecinas que los miraban con esa ternura particular que la gente mayor le tiene a los bebés en los momentos importantes. Cuando el juez preguntó si alguien tenía algo que objetar, uno de los niños dijo con toda la convicción del mundo: «Ah». Y todos se rieron, y fue el mejor momento de toda la ceremonia, el más verdadero. Después, cuando ya no había nadie más y los niños dormían
y la casa estaba en ese silencio limpio y tranquilo que queda después de que la gente se va, Marcos y Valentina se sentaron en el porche, como la primera noche. Pero todo era diferente ahora. El jardín estaba lleno de flores. La casa tenía luz en todas las ventanas. Los bebés dormían adentro, con esa confianza absoluta de quien sabe que alguien está ahí y siempre va a estar. ¿En qué pensás?, le preguntó Valentina. Marcos miró el campo. La noche estaba clara, con más estrellas de las que se ven en la ciudad, con ese silencio que solo existe lejos de todo. En que hace un año estaba sentado en estos mismos escalones, con mis hijos que lloraban y yo sin saber qué hacer, y pensé que eso era lo más solo que iba a estar en mi vida, que no había fondo más hondo que ese. ¿Y? Y resulta que era el principio de algo, no el final. La miró con esa claridad que ya no se iba nunca. Vos apareciste por ese camino como si fueras alguien que siempre estuvo por llegar, como si el camino te hubiera traído. Valentina apoyó la cabeza en su hombro. Yo también sentía que iba a algún lado sin saber cuál era, que caminaba hacia algo que todavía no tenía forma. ¿Y ahora? Ahora sé cuál es. Quedaron en silencio un rato largo, mirando las estrellas, escuchando el sonido del campo en la noche, los grillos, el viento suave entre los árboles, la respiración tranquila de la tierra. Y en ese silencio estaba todo, la traición que había destruido una cosa para que pudiera construirse otra, el dolor que había sido real y que a veces todavía dolía, pero ya no mandaba, la gratitud silenciosa de dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas lo necesitaban sin saber que lo necesitaban. A veces, la vida te quita todo a través de las personas en las que más confiabas. Te deja en la mitad de un camino sin saber para qué lado ir, sin entender qué hiciste para merecer eso, cargando un peso que no pediste. Y justo ahí, cuando ya no esperas nada, aparece alguien, no de manera dramática, no con promesas grandiosas ni con gestos imposibles. Aparece simplemente, como Valentina, por un camino polvoriento al final de la tarde, atraída por el llanto de dos niños que no eran suyos, sin saber que estaba llegando a casa. Y te da lo que nadie que decía amarte fue capaz de darte. No porque te lo deba, sino porque elige hacerlo. Porque a veces el amor más verdadero no es el que llega por obligación o por sangre. Es el que llega por elección, libre y sin condiciones, desde el lugar más inesperado. Y eso, al final, es lo único que importa de verdad.